Muchachos, tacitas para arriba. Ahora no traigo mi tacita, muchachos, pero quiero decirles que este podcast es tremendamente inusual. ¿Por qué? Porque saben que siempre cuando hago el podcast, pues lo estoy haciendo desde casa, pero este es diferente porque lo estoy haciendo, muchachos, aquí desde Cancún. Y te voy a llevar a pasear y te voy a llevar hacia el mar. Pero antes de eso, quiero decirte que estoy totalmente afónica, bebé. Y es que han sido unos días divinos, de verdad. Yo no tengo cómo quejarme. Y es que este bootcamp, muchachos, hace 4 años que vivía en mi cabeza. Este tipo de evento, yo lo había visto con diferentes personalidades y diferentes cursos. Obviamente a mí me llamaban mucho la atención y yo decía, wow, qué increíble sería poderte llevar personas de diferentes lugares, países, ciudades y llevártelos al otro extremo y sobre todo a mi país. Eso era algo que yo quería hacer y eso es algo que gracias a Dios se pudo cumplir. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, muchachos? Que al mismo tiempo yo decía, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a organizar? ¿A quién voy a invitar? ¿Qué vamos a enseñar? Y todo eso, muchachos, lleva mucha dedicación, mucha producción, pensar en todo, pensar en cada detalle. De verdad, muchachos, que el punto es que si tú quieres hacer algo, probablemente no se haga muy rápido. Probablemente no va a ser en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses. Probablemente no lo será así. Pero sí va a ser algo, muchachos, que lo vas a poder ir construyendo. Mira, si de algo te sirve mi experiencia, tómala. El hecho de yo poder empezar a planear este bootcamp de redes sociales, que es un intensivo totalmente de varios días, esto fue del 26 al 30 de septiembre, pues la verdad es que hay cosas, muchachos, que tú tienes que planear. Lo vas planeando así, en cuadernito, en hojita, con tiempos. Tienes que saber exactamente lo que tú quieres, lo que tú esperas de tu equipo. Y de esa manera vas proyectando para poder materializar. No puedes estar nada más así pensándolo y diciendo, ¿saben qué? Ya. Así lo voy a dejar, conforme vayan saliendo las cosas, lo vamos haciendo y listo. No, muchachos, ustedes tienen que saber exactamente qué es lo que quieres, qué es lo que tú esperas de un evento o de un proyecto. Es más, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar en corto, hasta de una reunión con empresarios o una reunión con clientes. ¿Qué es exactamente lo que quieres proyectar? ¿Cuál es el propósito de eso? Yo quería, muchachos, que vinieran mis alumnos a tomar un intensivo sí de redes sociales, pero también que combinara otras cosas con otros expertos. Por eso es que traje, por ejemplo, a Sandra Tapia, que ella es muy buena en todo lo que es estilo y imagen. Entonces nos enseñó cómo deberíamos de vestirnos para redes sociales, cuáles son las tendencias, todo, muchachos. Eso fue fue súper bonito, a la gente le fascinó y entonces tú te llevas esa satisfacción y es un check porque dije, justo así lo visualicé. Después viene mi terapeuta Ilia García, que ella atacó la parte de los miedos, la parte espiritual, esa parte que a veces no los deja desarrollarse de la manera correcta y nos hizo muchas técnicas y fue súper bonito. Después, muchachos, viene Axel León y es que con Axel aprendimos la importancia que son los embudos, cómo es que la sistematización de todas las cosas en internet puede ponerte a ganar dinero, incluso tú estando de viaje, incluso tú estando dormido, tú puedes sacarle ventaja. Y después mi Héctor Torres, muchachos, que él es el fotógrafo de las estrellas, él es un gran fotógrafo de People en español, muchachos, y me lo traje. ¿Y qué es lo que Héctor nos enseñó? Voy a empezar a caminar, muchachos, para que conozcan este lugar tan bonito. Bueno, pues Héctor lo que nos enseñó, muchachos, fue a cómo deberíamos de posar, cómo deberíamos de sacar nuestras fotos, cómo deberíamos de pararnos ante una cámara. Todo eso él nos lo enseñó con esa paciencia que él tiene.
Y la verdad, muchachos, que me voy muy satisfecha, pero muy satisfecha de Cancún. Fue exactamente como lo pensé, y lo más bonito y lo que jamás pensé fue que rebasó mis propias expectativas, esas que yo te estoy diciendo, que anotes, que planees. Bueno, eso fue. Así es que, muchachos, yo les mando toda la energía para que todos esos proyectos que tú quieres se te den, para que todo eso que tú piensas se te dé, pero sobre todo, muchachos, para que no desistas de soñar algo, muchachos. Mi sueño era de verdad tener a toda esta gente aquí. No sabía que íbamos a tener sold out, no sabía si íbamos a hacer 10, si íbamos a hacer 20. La vida me sorprendió, muchachos, con mucha gente. Lo puedes ver en todas mis redes sociales, está el contenido. Así que me voy agradecida, muchachos, con todo un equipo, porque sola no fue, muchachos, sola no fue. Esa frase que dice que si quieres llegar lejos, llegarás acompañado, es totalmente cierto, bebé, totalmente cierto. Así es que haz un buen equipo, busca un buen equipo, gente que vibre alto como tú, y hazlo, tú lo puedes hacer. Además de toda la planeación que tienes que hacer, además de todo a ver qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá, dónde lo vamos a hacer, cuánto va a costar, porque también, muchachos, la parte financiera es importantísima. Hasta dónde puedo invertir, ¿no? Hasta dónde puedo llegarle. Y a lo mejor también me tardé estos 4 años porque yo no quería hacerlo en cualquier lugar, no quería desperdiciar el momento y decir, bueno, ¿sabes qué? Lo hacemos en cualquier lado y hacemos el bootcamp y que venga tanta gente y vamos a un lugar pequeño, por así decirlo. No, muchachos, yo siempre le he tirado a lo grande, y si todavía no puedo, bueno, pues lo que hago, muchachos, es ahorrar, invertir hasta que yo lo haga donde yo quiero, donde yo lo visualizo. Si te tardas 2 años, 3 años, adelante, no pasa nada. Es que realmente cuando no hay urgencia de algo, te permite organizarlo bien, juntar los recursos, ves que se necesita, a quién vas a tener contigo, de tu lado, quién es tu equipo y demás. Así que, muchachos, me voy porque la voz me está matando, pero no quería dejar de hacer este podcast tan especial que, como ya lo vieron, el título es más que claro, ¿no? Yo pensé que un bootcamp no era posible, pero mi corazón es sordo, muchachos, y mi fe inquebrantable. Próximo bootcamp va a ser en Miami. Si quieres asistir, déjamelo en los comentarios y vamos a seguir haciendo mucho contenido, mi amor, porque esto no para. ¡Mua! Los quiero mucho, muchachos. Tacitas para arriba.